Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, su programa de peso para un público que piensa. Bueno, ayer anunciamos a Guido Gómez Mazara en el día de hoy, nuestro querido amigo. Ahora lo vamos a presentar ya fuera del PRD. Sí, sí, definitivamente. Realmente Guido ni se fue ni lo echaron cuando querían echarlo, ni cuando otros querían que él se fuera. Él se quedó ahí. Yo no sé qué él se quedó haciendo, pero se quedó un buen tiempo en el PRD. Finalmente se va. La bienvenida a Guido Gómez. ¿Por qué al final se va? Ya estamos en campaña, en tiempos electorales. Entonces Guido se va, ahora se va. Y eso fue calculado, programado. Te va para el PRM. Primero, buenas tardes. Bien. Gracias por la invitación. Bienvenido. Siempre es de gente decente hacer esa introducción, ¿no? Sí. Al margen de los afectos y las relaciones primarias y la oportunidad que ustedes siempre me dan. Tú sabes que yo tengo una columna semanal en el periódico Hoy y la semana pasada escribí un artículo, El cierre de un ciclo, y esta semana tengo otro que se llama ¿Por qué me fui? Pero también tengo que explicar por qué yo me quedé. Bien. Historia. Cuando el proceso de confrontación condujo a que en la estrategia hegemónica de control del PLD, la intención fue entregarle las siglas del partido a Miguel Vargas, producto de una combinación con el poder en ese momento, con la intención de que Miguel, administrando el partido y con capacidad de colocar gente a la administración pública, se constituyera en el muro de contención de ese flujo del PRD al PRM. Alguien tenía que quedarse dando la batalla internamente para, en aras de impedir que un instrumento fundamental se quedara en el control político e institucional de Miguel Vargas, generara el nivel de crítica interna y de denuncia para irlo desinflando internamente. En la medida que el gobierno le daba puestos públicos, se generaban contratos y relaciones que promovieron aquella frase mía de que Miguel quería un partido chiquito para grandes negocios. Y ahí comenzó, y hago un detalle. Banco de Reservas, un préstamo. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Yo lo enseñé. A quien le entregaron esos documentos fue a mí. Recuerdo cuando se lo llevé a doña Milagros, a Hipólito y a Luis, ni lo pensaba. La mano de Dios me ayudó. 1, 2. Ese préstamo se lo hicieron a otros dirigentes en ese momento del PRD importante. Lo que pasa es que ninguno era presidente del partido en ese momento. Okay. Ese es el problema. Pero de figuras importantes, expresidente, hijo del Sí, expresidente. el que no estaba ahí era yo, mi Estado. Por eso tenía la autoridad de decir eso. 1, 2. Cuando se hizo una operación del edificio de Tricón en la avenida López de Vega para compensar el préstamo, yo lo enseñé. Cuando se contrató el agua y luz en una compañía... Dación de pago. Dación de pago. Sí, el único problema era que el préstamo tenía un monto y el valor del inmueble era 8 veces inferior al dinero prestado. ¿Tanto como 8 veces? Sí. Entonces, frente a eso, yo comencé diciendo, el préstamo, la dación en pago, el agua y luz. ¿A usted se le olvidó eso? Sí. Por 20 años en una compañía de su servicio. Cuarto, a la gente se le olvida, compañero Y presidente. van a dejar eso una ruina ahí, el agua y luz, por cierto. Eso es parte de una operación, de una inversión española. Eso se va a quedar así. Otro elemento. ¿Ustedes sabían que el edificio de electrificación rural, donde están las oficinas de electrificación rural, tiene un contrato de $55,000 mensuales en favor de Miguel Vargas? No. Sí, está en la avenida Prolongación. $56,000 México. mensuales, sí. Es una suma bastante considerable. Sí. Y otra cosa, por espacio de 10 años, Vargas Maldonado recibió beneficio de un contrato de Almadeca, que es un contrato aduanal en aduanas. Repito, un contrato fiscal es un almacén que se construye en aduanas. Entonces, ese tipo de elementos, alguien tenía que encabezar un proceso de toma de conciencia ciudadana para que la gente supiera que el ARDIT, que era una combinación del Tribunal Superior Electoral, el poder político del momento, generándole ventajas personales a Miguel Vargas, iba en gran medida como parte de una estrategia para obstruir el crecimiento de la oposición, en este caso el PRM. Guido, pero siempre se supo que Miguel, empresario, se metió a la política. Por eso entró en la política. Y quizás por eso entró a la política, pero él siempre ha sido empresario. Con un único problema, que todas las transacciones que yo te he citado son con el Estado.
Nadie está cuestionando que él sea empresario. Qué bueno que sea empresario. El problema es que los empresarios siempre se desarrollan en el ámbito de lo privado. El común denominador de él es su relación con el Estado. Pero te doy 2 señas más. Bueno, la persona condenada en los tribunales de la República por un fraude de vender un barrio, o es mentira mía, era el gerente administrativo y financiero de él, en obra pública y en la Cancillería. Y te lo doy como detalle final. ¿Sabes dónde queda la avenida España? Sí. ¿Sabes dónde está el local de la Marina de Guerra? La Marina de Guerra. Sí. Claro. ¿Te acuerdas de unos tanques que eran depósitos de gasolina, Que de están combustible? cerca de ahí. Pregunta quién adquirió esa transacción. O sea, eso lo adquirió Miguel Vargas recientemente. Sí. Entonces, frente Los tanques o el área No, el inmueble, el Marina. inmueble. Que bueno, en términos inmobiliarios son unos terrenos cuyos precios se han disparado notablemente. Bien. Pero estaba la Marina, porque eso es de No, los al lado. Está frente al mar, la Avenida España. Sí. Te invito a que vayas. Si tú lo ves con el proyecto que tienen los Vicini, la plusvalía de esos terrenos se potencializa al cielo. Entonces, frente a ese acontecimiento, algún sector hacia lo interno del PRD que se quedó, debía de comenzar con el desmonte, colocando y desmantelando éticamente a una persona que el gobierno en su estrategia hegemónica lo colocó frente al partido. Otra cosa. Fíjate que la inteligencia de la sociedad se desarrolla a la medida que tú le creas conciencia a través de los medios, los mecanismos de contacto. En los últimos 10 años, donde Miguel Vargas ha sido gestor institucional del partido, ¿cuál ha sido el desempeño del PRD? En el 12 estuvo muy alto, ustedes saben por qué. Él copiró en el proceso. Su naturaleza sediciosa lo condujo a eso, no actuar en favor del partido. ¿Cuáles han sido los resultados? A partir de ahí, un descenso significativo del PRD. Hoy la encuesta Gallup, dice que en el ámbito municipal el PRD representa 0.07%. O sea, está diciendo que el PRD ya casi es una formación inexistente para fines efectivos, ¿no? Y yo lo traduje en un lenguaje muy elemental, que él quería un partido chiquito para hacer grandes negocios. Entonces, mientras él se atrincheraba en la administración de las siglas, el gobierno lo alentaba y en función de eso entendía que ese era el muro de contención de todo ese flujo que iba a transitar del partido histórico al nuevo partido. No se le dio. Y doy otro elemento también que hay que incorporar a esto. Animado por la inversión mediática, se construyó la idea de que la gestión en Cancillería también serviría para un prestigio personal y que sobre la base de ese prestigio en la gestión pública iba a incrementarse la simpatía del PRD. Yo tenía discusiones muy civilizadas con un gran amigo, ex militar, ex ministro de las Fuerzas Armadas, que él decía, mira Guido, cuando el PRDista vaya a la casilla y vea ese hacho, va a votar PRD. Yo le decía, no, Soto. Hablo de José Miguel Soto Miren, gran amigo mío. Ese es gran amigo mío. hace mucho. Sí, gran amigo mío, una buena persona. Sí, Entonces yo le decía, no, ustedes están equivocados. Es que la sociedad dominicana ha ido evolucionando de tal manera que construir las redes de complicidad de los medios formales no impide que se esquive a través de las redes y otros mecanismos de información. Y la gente comenzó a darse cuenta. La última vez que le contaron los votos al partido, 5%. Fíjate que Miguel nunca se ha podido presentar él, sino que él esgrime argumentos como alianza en el 16, internamente en el PLD. No, si no es Danilo, soy yo. Bueno, Danilo no fue, pero tampoco él. Y ahora utiliza el mecanismo de endosar a Gonzalo. O sea, tú no puedes vivir engañando a la gente siempre. De endosar a Gonzalo, no pudo aprovechar la coyuntura de que Danilo no iba, para él haberse presentado tal como había prometido, Su como camino propio. como en su camino propio y ser el candidato. Pero una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. ¿Por qué? Porque en la sociedad existe la suficiente información que ha abollado, para usar un lenguaje de mecánico, su imagen. ¿Por qué? Porque quien sigue a Vargas Maldonado no lo sigue ni por sus propuestas ideológicas, programáticas. La gente sabe perfectamente que es una relación entre ventajas financieras y participación política. Y él fue estructurando un partido de imagen y semejanza de sus intereses. No se dio cuenta que la sociedad ha sido una evaluación de ese proceso. Mira, periodistas que se dedican a la investigación han hecho reportajes sobre la Cancillería. Gente sin ningún tipo de experiencia formativa, de ninguna naturaleza, con salarios cuantiosos. Es decir, la gente se dio cuenta
que una de las múltiples maneras de penalizar esa conducta incorrecta era disminuyendo lamentablemente la marca partido, pero que se disminuía por él. ¿Qué es un PRMista? Un PRDista incómodo, que no se sentía bien porque Miguel Vargas administraba institucionalmente el partido. Y esos elementos necesitaban de una gente que internamente ejerciera la confrontación. Lo han hecho muchos, ¿eh? Pero quien se quedó hasta el último momento dando la batalla fui yo. Y yo dije, mira, yo no voy a descansar hasta que, voy a usar un concepto puramente comercial, el negocio, que es el concepto que tiene Miguel, esté tan deteriorado que no sirva para vendérselo a nadie. Y sobre esa base... ¿Y tú crees que se Pero ha llegado a ese te punto fuiste ya? antes entonces de que no se pudiera vender. Sí, porque Todo- ya se porque- llegó a ese porque el punto. partido todavía está. No, ya el partido es una ficción, de verdad. Pero alguien tenía que asumir esa responsabilidad. Y entre los muchos, yo pienso que tenía las herramientas, la tenacidad. Porque fíjate, Y no se podía seguir echando el pleito adentro para incluso quedarte con el partido en un momento Sí. ¿y determinado. quién ha dicho que yo he renunciado a lo que significa históricamente el PRD como organización política? Yo lo que creo que ahora la prioridad define una agenda, construir una mayoría para ganar las elecciones. Eso es la prioridad. Ahora, lo secundario es... Que ya no es ganársela a Miguel, hay que ganársela a mucha gente más. No, pero en el Digo, caso... al equipo de gobierno. Pero en el claro. caso de la actual coyuntura, ya yo no tengo 20 años, la construcción de una mayoría implica una plataforma tan amplia donde hay espacio para todos los dominicanos y dominicanas que apuesten al cambio. Yo le dije a Luis y a Hipólito en un proceso hace como 1 año y medio, la única razón, creo que lo dije aquí, por la que yo no hago campaña en favor del cambio si ustedes se alían con Miguel Vargas, Luis me dijo, nunca, Guido. Y le dije al presidente Mejía, ustedes, Guido, no me veto 3 veces, pero ni en pintura. La verdad debo reconocer que ni Hipólito ni Luis hicieron eso. Pero a mí me llama la atención, dice construir una nueva mayoría. Yo creo que sí. Daniel, diga Danilo, el ingeniero Hipólito Mejía es culpable de la formación del PRM porque quería sacar a Miguel primero y después Miguel lo sacó a él. Miguel lo sacó. Bueno, como sea, la iglesia... No, Miguel sacó a él, sacó a Luis, sacó a mucha gente. Sí. La iglesia la iglesia católica sobre todo, ha puntualizado un mensaje que yo creo que es muy pertinente. La política hay que insuflarla de contenido. ¿Contenido? Nunca no solamente la desideologización, sino la carencia total de contenido Claro. está haciendo un mal que nos aqueja. El descalabro de un partido, una formación en la que tú militaste, y tu nuevo, un hombre de proyecto, y eso es buenísimo, ¿no? Y que lo sea de tu generación, a mí me estimula. Pero ¿cómo darle contenido a eso? Ok, vamos por parte. Mira, los procesos de deterioro de los partidos fundamentales de América Latina es materia de estudio. No es un fenómeno Claro. solo de República Dominicana. Las organizaciones fundamentales de los últimos 50 años en América Latina no han corrido una suerte inteligente. Bueno, vamos a comenzar por el APRA. Desapareció literalmente. Sí, sí. Acción Democrática y COPEI desaparecieron literalmente. Es decir, la gente que fue de APRA o de Acción Democrática y COPEI se traspasó a otras organizaciones políticas porque existía un sentimiento. Ahora, la estructura organizacional no funcionó. Pero no El solamente PRI desaparecieron las formaciones, desaparecieron los contenidos Ideológicos. que inicialmente la animaban. Entonces, en el caso del PRI, que tenía una especie de mecanismo muy interesante de perpetuarse con rostros nuevos cada 6 años, pero el PRI ha sido resquebrajado. Sí. En las últimas elecciones quedó en tercer lugar. En tercer lugar. Y en el caso de República Dominicana, el PRD es otra manifestación. Ahora, ¿por qué esos partidos fueron importantes? Porque tenían la capacidad de en una época cubrir las expectativas ciudadanas y darle una fundamentación ideológica. O sea, el APRA era Víctor Raúl Allá de la Torre. Claro. O sea, no nos llamemos engaño. Aquí era Juan Bosch y Peña Gómez, para que la gente tenga una idea. Dicho sea de paso, Víctor Raúl de la Torre tenía una producción bibliográfica Sí, un intelectual. respetable. Un intelectual. Y si tú ibas, por ejemplo, a Venezuela, era, oye, Herrera Camping era, sí, sí. Rafael Caldera era, Sí. Carlos Andrés era. Sí, sí. O sea, era gente con un peso específico. Ponte a pensar que Uslar Pietri fue candidato. Fíjate cuál era el O sea, debate. que ahora cualquiera es político. No, el Incluso proceso cualquiera es dirigente. El proceso Incluso se desideologizante. dice que cualquiera es líder, que no son líderes de nada. Bueno, pero el punto de partida de nuestra conversación fue Miguel. Es que Miguel no posee las herramientas indispensables de un político del siglo XXI. Y sobre esa base, él asciende
en el PRD en el marco de un proceso de deterioro de la calidad del producto político, porque la desaparición de Peña, Bosch y Balaguer generó ese impacto negativo en la sociedad. O los reformistas que la sustituyeron tienen la carga ideológica de Balaguer. Lo del PLD tampoco. Mira, la candidatura de Gonzalo es una manifestación, es un retrato hablado del deterioro del sentido de contenido del PLD. O sea, Gonzalo no se puede parar en ningún escenario. La antítesis. No, Gonzalo no se puede parar en ningún escenario a hablar sobre los temas fundamentales. Pero yo no hablo de giros académicos ni intelectuales, yo no hablo de eso. Yo hablo de un candidato presidencial que pueda establecer su visión, la de él. No que yo represento la continuidad de Danilo, no, sus ideas sobre estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, seguridad social, seguridad ciudadana. Él no puede hacerlo. Sin embargo, tú tomas a Luis, y Luis no hace coqueteos intelectuales, pero Luis tiene dominio temático. Sí, sí. Leonel Fernández tiene dominio temático. Amplio. Guillermo Moreno tiene dominio temático. Yo pienso que Guillermo se concentra mucho en el tema de la corrupción y el tema institucional, pero él tiene dominio temático. Claro. Entonces, Gonzalo es un hombre con grandes deficiencias, al igual que Miguel, porque ellos creyeron que la fuerza del dinero lo iba a imponer, y no es así. Bueno, el tema central del discurso de Gonzalo fue de mucho empleo y mucho cuarto para la gente. Sí, pero yo puedo... Empleo y mucho cuarto. Yo te puedo hilvanar. Empleo y mucho cuarto. Yo te puedo hilvanar 4 pifias argumentales que en cualquier país del mundo no fuera candidato. ¿Cómo tú le dices a esta sociedad que tú confundes el 50% del presupuesto nacional con el 4% del PIB? Pero ¿qué hombre es este? Mira, él hizo una explicación cantinfleca sobre el tema de la delincuencia. Yo lo tengo grabado. Él dijo que en los sectores populares en la República Dominicana hay un incremento de la delincuencia porque las parabolitas que se ponen en los techos de las casas le dan acceso a los jóvenes a los modelos novelescos de México y de Colombia, y que eso provocaba a su vez una conducta delictiva, pero por el amor de Dios, una persona que aspira a ser presidente de la República diciendo eso. Vámonos a la primera pausa, Guido. Pues eso se parece un poco a la confusión aquella de que un puente por allá por Padre de las Casas, por ahí en la zona de Asia, 410 y pico de kilómetros. Entonces le pusieron después la cantidad de los puentes más largos del mundo. Bueno, vamos a la pausa, volvemos. Guido Gómez es nuestro invitado de hoy. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020 votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas, para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marca el candidato a regidor, regidora o vocal
y automáticamente estarás votando por el alcalde, alcaldesa o director, directora de tu partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítalo en la urna. Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Todos queremos un cambio para nuestra ciudad. Para juntos tomar las decisiones y mejorar la calidad de vida de las familias de nuestros barrios. Johnny Ventura, alcalde. Miguel Ángel Sánchez, regidor. Circunscripción 1 del Distrito Nacional. Vamos a ganar. Este 16 de febrero, vota 16. Miguel Ángel Sánchez, regidor. Fuerza Nacional Progresista. Gente, sumando esfuerzos buscando unidad. Conquistando la patria que llevas dentro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes. Promoviendo el progreso con él, avanzamos juntos con él. La fuerza del pueblo ha decidido el regreso de Leonel. Bien, nos acompaña en el día de hoy Guido Gómez Mazara. Recientemente se anunció el paso de Guido Gómez al Partido Revolucionario Moderno y respaldar el proyecto presidencial de Luis Abinader. ¿Cómo andan las cosas, las posibilidades, las potencialidades de ese proyecto? Bueno, se divide el PLD y, lógico, Luis marca adelante. Tú sabes que yo materialmente... Pero la oposición es la que está encabezando la oposición, que en este caso la representan el PRM, el Leonel Fernández y un grupo de fuerzas aliadas. Yo siempre he sido una persona transparente en mis actuaciones. Yo dije que en este primer ciclo yo iba a salir con la intención de contribuir al éxito de la gestión municipal, es decir, los resultados. Yo no he hecho la oficialización, pero todo el mundo sabe lo que yo estoy haciendo, porque las cosas mías son transparentes. Ni la oficialización ni la ofensiva. Sí, porque yo lo que estoy tirando blandito. Todavía, está calentando el brazo. Después yo estoy en todos los municipios caminando, endosando a los amigos míos y tratando de armar situaciones. Por ejemplo, a veces en la dirección media, en la base del partido, la gente es mucho más inteligente que en las cúpulas. En Ramón Santana, por ejemplo, Santa Valdés, que aspira alcalde. Bueno, Pichilín, que es el jefe de la Fuerza del Pueblo allá, y ella me ha sido rivales históricos. Son dos maestros. Vengan, pónganse de acuerdo, ¿cuál es el problema? Una va de alcalde y el otro va de vicealcalde. Yo estoy contribuyendo con ese tipo de cosas. Otros sectores de la oposición, amigos míos, contribuyendo con eso. Hay que ganar. Se debe de demostrar que febrero es el punto de partida para el cambio. Yo estoy trabajando mucho en eso. Que no se dieron más alianzas porque tengo entendido que el PRM se reservó muchas candidaturas que después entonces hubo dificultad para poder... Pero tenemos tiempo de buscar la vuelta a muchas cosas porque hay elementos prácticos en la política. Claro. Pero estamos en eso. O sea, yo creo que hay que concentrarse... Por ejemplo, en Mocoa, mi provincia, yo creo que la Fuerza del Pueblo tiene algunos candidatos malos. Sí. ¿Por qué no se llegó a una... Sobre todo con un alcalde que viene del PRD, que está agotado, que tiene 10 años ahí, y que ha hecho todas las diabluras sabidas y por haber, pero bueno. Pero hay otras alcaldías, por ejemplo la de Sabana Larga. Ahí está Pedritín, muy amigo Castillo, muy amigo mío. Un tolete de síndico. Muy amigo mío. Entonces aspira de nuevo, entonces resulta que lo están cercando. Mira, por ejemplo, yo creo que hay que desarrollar en este tramo, y lo hago como advertencia. Yo vengo ahora, por ejemplo, vengo de la circunscripción 3. Mira cuál es el problema. Las políticas sociales resultan muy efectivas cuando se manipulan en los procesos. ¿Afectiva o efectiva? Efectivas. Pónganle comillas. ¿Por qué? En el cruce del padrón del PRM y de la Fuerza del Pueblo, lo doy como dato, aquí en la capital,
En el PRM hay un 21% de gente del PRM en los programas sociales. Pero en la Fuerza del Pueblo hay 24%. ¿Qué te quiero decir? Que el receptor de los 4 golpes, ¿usted sabe lo que son los 4 golpes? ¿Cuáles serían? Bono luz, bono gas, el seguro y el cheque que te dan. Son los 4 golpes. Programas sociales. Son los programas sociales. Sí. Entonces, ¿qué están haciendo hoy, en la 3, por ejemplo? Pero lo están haciendo de aquel lado con Manuel también, en Santo Domingo Norte. Están identificando a los beneficiarios, no han pagado todavía. Y cuando te identifican al beneficiario y hacen el cruce en el padrón, te crean 3 condiciones. Te manipulan el voto, te lo compran o te inducen a la abstención. Yo estoy dando un dato con documentación. Yo vengo con una información que tengo de cómo la candidatura oficial está ubicando a los salones. Yo vengo de María Auxiliadora, lo digo el nombre así. Salones de belleza. Sí, para garantizar que en las acciones de belleza de las damas que viven por ahí, el gobierno la financie como una forma de ganar votos. Ese es un mecanismo. Están haciendo otro que es peor. Si el centro de votación me queda aquí en la, qué sé yo, Caracas 20, y yo tengo una residencia enfrente del centro de votación, ¿qué pasa? Te alquilan la casa 10 días antes, tú puedes seguir viviendo ahí. Eso se denunció hace unas semanas. No, pero yo lo vi, lo estoy viendo. Manuel Jiménez lo denunció, entre otros. Bueno, la persona que estuvo con Manuel haciendo el cuento, era yo que estaba ahí. Pero alquilan la casa... Mira cómo te la alquilan, Daniel Oclime, en la Caracas 20. Sí. Bien. Enfrente hay un centro de votación. Se introducen en la casa y desde la casa hacen el operativo de compra. Porque tú antes de llegar al centro de votación pasas por la casa, te compran y ahí te resuelven el problema. Previo te hacen el operativo con los programas sociales. Por ejemplo, ¿qué hacen en Gualey, los guandules, Simón Bolívar? Pero si eso está montado y no se desmonta, entonces el fraude está otra vez. No, esos son los mecanismos que hay que primero denunciar, identificar, porque tipifican delitos electorales. ¿Y a quién tú se lo vas a denunciar? Porque anterior, en el proceso de octubre, fue delante de los ojos de todo el mundo. No, del país. Del país. Sí. Entonces, y no se hizo nada. Sí, estamos haciendo algo. La visita del procurador ahora al presidente de la Junta y al presidente del Tribunal Superior Electoral, no se ha creado la Procuraduría. No, pero el fiscal electoral que debió crearse está siendo sustituido por el personal del Ministerio Público. Que es peor. Sí. Claro. Que es peor. Entonces, del actual Ministerio Público. Claro, ese tipo de cosas hay que ponerle cuidado. Cuidado, porque es una forma de pervertir el voto. Y yo quiero decir con el dolor de mi alma. ¿Quién le va a poner ese cuidado? Porque el control lo tienen ellos. Bueno, primero los candidatos, los partidos, hacer la advertencia a la Junta Central Electoral. Hay que hacer la advertencia, la formal. Ahora, los partidos tomar los mecanismos previsorios para que no te perturben el voto. Si en una demarcación yo te controlo, vía tu padrón, 20% de tus electores, ¿yo te puedo afectar tu candidatura? Claro. O sea que yo que he sido un operador político también. O sea, yo sé cómo eso abajo se mueve. Y sobre todas las cosas, en la pobreza. Porque ese es el destinatario por excelencia de manipular el voto. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle a ustedes, no es que eso va operando, es que está operando ya. Hoy está operando en los barrios. Hoy está operando. Y hay que tomar las precauciones del lugar, porque ¿cuál es la estrategia del gobierno? ¿Y quién va a denunciar eso y cómo? Porque decía el presidente de la Junta el otro día acusando a los partidos de que se quedaban callados y que no presentaban pruebas. Las pruebas estaban a la vista del país, pero bueno, en la Junta no las vieron. Hay gente que se decidió a no vivir en el país. Aunque físicamente esté aquí, hay gente que parece que no vive en el país. Pero ¿cómo se toman los controles de eso? Yo prefiero hacer el ejercicio previo al mecanismo de previsión y después hacerlo público. Pero eso está pasando hoy. Hoy está pasando. Podemos darte un dato. Yo pienso que también es importante. La Policía Militar Electoral es un mecanismo que de conformidad con la ley supervisa el proceso. Está encargado de la seguridad, la garantía del proceso. Ustedes conocen las provincias. En cualquier demarcación con una orientación política del responsable militar, ya sea policía, marina, ejército, fuerza aérea, operando políticamente en esa demarcación,
te puede transformar el voto. Y en el Porque proceso, te presiona. en el proceso pasado lo hicieron. De la Fuerza Aérea mandaron. De los otras Pero el instituciones subjefe de la Fuerza mandaron. Aérea es un activista político. El subjefe de la Fuerza Aérea Un estaba en activista. un área, le dieron Activista responsabilidades. político. Y se mencionaron varios nombres de gente que le dieron responsabilidades. Y el jefe operativo. Pero usted se le olvidó aquí, el enfrentamiento de Pérez Sánchez y mío frente a Telantilla. Sí, Yo le digo, no, tú no te vas a meter en el carro, tú te equivocaste. sí. Pero a Ñeñé, que va a ser alcalde en Cotuí, una estrella de personas, el quien fue después director de AMET, lo sentó en el parque con una ametralladora. O sea, la oposición tiene que comenzar a pensar en eso, porque lo de febrero es una especie de laboratorio para lo que podía pasar en mayo. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo soy amigo de que los procesos de transparencia sean impulsados por los mecanismos institucionales. Pero también en la construcción de un deseo de cambio hay una sed por la justicia. Y hay gente que en este país sabe que no va a resistir 24 horas fuera del gobierno. Y eso genera una activación de que preocupaciones. no va a resistir 24 horas fuera del gobierno. Claro. Y por eso entonces la resistencia por seguir en el gobierno. Claro. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo que no creo en el encono, ni en la persecución, yo no creo en nada de eso. Tú sientes que ellos comienzan a desesperarse en demarcaciones y activan. Por ejemplo, hay un ministro muy importante de Palacio que está metido en Santo Domingo Este. La pregunta que yo hago a mis amigos de la Junta Central Electoral, ¿y un ministro importante de Palacio puede estar a las 2 de la tarde en Santo Domingo Este activando política? Un lunes o un martes. Se presume que sus tareas políticas tienen que ser a posteriori del horario. Y eso lo saben ellos. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo siento que en el país hay un estado de intranquilidad. Ahora, ¿qué yo opino? Y eso no lo he consultado con nadie, yo soy un libre pensador. Porque no le hipoteco mi cabeza a nadie. Así como dije en este programa hace 5 meses y me acabaron, es una alianza municipal y congresual. Yo fui el primero que escribió eso y le dije, Sí. es una alianza, tiene que aliarse toda la oposición, tienen que aliarse. Bueno, afortunadamente la Tú lo cosa... dijiste aquí, incluso dijiste, voy a visitar Sí. a Luis, voy a mandar el mensaje a Leonel. Y a los dos lo vi. A los dos lo vi. Yo le quiero decir a ustedes que el 17 de febrero en la mañana, yo voy a ir donde Luis, voy a ir donde Leonel. Le voy a decir, ustedes dos no tienen derecho a generar una intranquilidad de segunda vuelta a este país. Que se pongan de acuerdo. Usted tiene que ponerse de acuerdo. ¿En qué consistiría esa puesta de acuerdo entre Luis Abinader y Leonel Fernández? Porque bueno, Luis marca... Luis está arriba, ¿eh? Luis está arriba. Luis está arriba. Luis está arriba. Pero resulta que hay un X% que le han dejado a Leonel y resulta también que hay un PLD que la base se supone que está con Leonel. Sí, pero Encarnación, mira, entonces- por donde quiera que tú lo calcules, cuando tú sumas a Luis y Leonel, da una mayoría de primera vuelta. Sí. Claro que Esa es la sí. verdad. Ahora, Claro que sí. ¿qué implica eso? Entonces, ¿qué tipo de acuerdo pudiera darse? Primero, que no me vengan con el argumento de que borrón y cuenta nueva. No, es una concertación institucional, no es sinónimo de reparto, para que temas fundamentales del país sean abordados. Digo yo, ¿dónde está el problema de que Luis Abinader y Leonel Fernández se pongan de acuerdo sobre un programa nacional de combate a la seguridad ciudadana? ¿Dónde está el problema de eso? ¿Dónde está el problema de que Sobre Luis Abinader... aspectos puntuales. ¿Dónde está el problema de que Luis Abinader y Leonel Fernández se pongan de acuerdo sobre el tema de inversión en el sector salud? 1.9 del Producto Interno Bruto se invierte en el sector salud. ¿Dónde está el problema de eso? O sea, es acordar una serie de Claro. puntos de Yo te voy a dar un ejecución dato para un que- proyecto de gobierno. yo te voy a dar un dato- Ahora bien, No, te voy a dar un dato- yo renuncio a tal y tú te pones... ese no es el tema. No. Yo te Esa voy es a- la propuesta. no tiene que ver con persecuciones de ninguna orden ni de complicidad. No es con eso. No. Son con temas de país. Es que uno va adelante y otro va... O sea, están y es un solo puesto, la silla es una. Entonces, no es... No, la silla no es una, ¿no? El espacio presidencial es uno. Sí. Pero las acciones de políticas públicas Eso es otra es cosa. espacio para toda gente. Pero, o sea, Pero ¿cómo nosotros estamos? ¿Tú plantearías un acuerdo entre definitivo o de mayor alcance entre Luis y Leonel, o Leonel y Luis, sobre qué... Primero, un programa mínimo, en primer lugar. Vamos a hacer la pausa ¿Cómo primero no? para no escuchar el tema. ¿Cómo Y volvemos. Bueno. Guido Gómez sigue con nosotros. Y
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. Qué bueno es encontrarse con tanta gente que te quiere. Y sé que con ellos volveremos. Mi caballo mayor. Y volveremos para trabajar en las soluciones que necesita esta ciudad. Y tenemos las respuestas a los grandes problemas. Las tenemos. Vamos a transformar esta ciudad en esa en la que tú y yo y todos anhelamos vivir. Johnny Ventura, alcalde, Distrito Nacional. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, entonces, Guido, vamos a enumerar aspectos de un acuerdo útil e institucional. Mira, yo te hablé del tema de uno e institucional. Sobre la unidad de la o consolidación de la oposición que representan Luis Abinader y Leonel Fernández. Uno, te hablé del tema de la seguridad ciudadana. 2, te hablé del tema de la inversión en el sector salud. 3, el empleo. 4. Hoy la inversión pública. El endeudamiento público. No. 4, endeudamiento. 5, las políticas de desigualdad, que en este país hay que reivindicarlas. O sea, yo, por ejemplo, le quiero tocar un tema con el dolor de mi alma. Se lo quiero decir a ti. Le cuesta mucho a Luis Abinader y a Leonel Fernández en las fórmulas institucionales crear en este país un registro nacional de abusadores sexuales. ¿Usted tiene una idea de lo que está pasando en este país estadísticamente con eso? El concepto de agresión sexual, mira, el concepto, así se llama, Registro Nacional de Agresores Sexuales. En este país no existe ningún mecanismo que garantice que mi hija, la nieta tuya, la de aquel, vaya a una escuela y que su profesor de educación física tenga la certificación de no tener ningún tipo de antecedentes con un Registro Nacional de Agresores Sexuales, como existe en cualquier país civilizado. Claro. Yo no quiero citar situaciones recientes porque son muy dolorosas,
Cuando tú ves niñas de 4 no años. Los educadores en el área física, las educadoras, las profesoras en esos colegios privados de Estados Unidos tienen que tener una certificación. Pero yo te puse el tema del Registro Nacional de Agresores Sexuales. ¿Usted sabe lo que está pasando con los feminicidios en este país? A una escuela. Sí, sí. Cuando hay un registro, no Sí. se puede acercar No, a una a tal escuela. punto de que en el proceso de investigación, si se va a mudar de un lugar a otro, ¿sabe lo que tiene que hacer? Sí. Certificarlo frente a las autoridades. Sí, sí. El último hecho lamentable de San Pedro de Macorís, donde una persona que le había dado 11 puñaladas a su pareja, había ido a la Procuraduría a un acuerdo. Esa persona estaba fuera en su casa y lo único que firmó fue el compromiso de no mudarse. La fijación de domicilio, se había mudado, fue y la mató. Entonces, yo creo que Luis Abinader y Leonel Fernández y toda la oposición tienen que combinar un pliego de 10 puntos esenciales para que este país diga, no, aquí no hay un reparto, aquí hay un proceso. ¿O tú crees que esta sociedad no se siente indignada cuando 11.500 millones de pesos se dan en asfalto en 5 meses? Mira, yo anduve en Asua el domingo. Yo creo que tú veas cómo ellos manejan eso. En sectores populares, las piedras ahí y el asfaltado haciéndolo, el candidato del gobierno haciéndole el asfaltado. Sin ningún tipo de programa ni criterio. O sea, tirando el asfalto encima de la piedra. Sí, sin ningún tipo de programación ni criterio. Ojo, 11.500 millones de pesos en 5 meses. Eran 72 millones de pesos diarios. Entonces, frente a eso, el país necesita una respuesta. Pero ¿cómo es posible que hoy... Pero ¿y de dónde sale ese dinero? ¿Cuál es ese? Porque Pregunten en obra pública. Hay un déficit fiscal. Pregunten en obra pública. Un déficit presupuestal. Hay que compensar eso con bonos, con dinero prestado, con muchísimas cosas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Eso explica la política de endeudamiento. ¿Qué va a pasar después cuando alguien quiera sentarse a recibir primero y después a tratar de ordenar lo que ha encontrado? ¿Qué va a pasar? Esa es la preocupación. Mira por qué. Yo, repito, creo que la mejor forma de contribuir con el asentamiento de la vida nacional es con el fortalecimiento de esos mecanismos institucionales. El problema es que hay mucha gente que está consciente de sus falencias y de sus excesos administrativos y comienza a calcular y dice, ay, esquea. La gente comienza, ay, esquea procurador. Ay, Miriam Germán. ¿Verdad? Entonces la gente comienza a perturbarse y desarrolla un síndrome de hacer trampas, truchimanerías, creyendo que puede burlar la fuerza y la voluntad de cambio. Y la gente decidió en este país. Miren. ¿Y qué te parecería entonces un acuerdo para un retiro tranquilo o de sosiego, como yo diría en mi columna hace unos días, el sábado pasado? Porque hay gente del gobierno que está detrás y han mandado emisarios detrás de Luis Abinader para un acuerdo en función de que los datos, los votos no le dan. Y entienden que Gonzalo no ha aprendido lo que ellos esperaban y quieren un acuerdo con Luis Abinader. Yo no sé para qué. No es de cargo, no le interesa cargo. No, mira, yo conozco bien a Luis. El primero es una persona que, desde el punto de vista generacional, yo tengo la ventaja de que somos de la misma edad. Entonces, cuando tú tienes una persona que es amiga tuya y aspira, tú tienes la confianza de decir las cosas que piensas. La sociedad dominicana ha generado un nivel de descreimiento de su clase política porque cree que la clase política vive haciendo pactos ocultas y que esos pactos ocultos se traducen en complicidad. Este país no tiene la posibilidad de resistir ese tipo de práctica. Yo no hablo de perseguir a nadie, yo no creo en eso, de verdad, honestamente. Ni usar el Estado dominicano para retorcer gente, ni los organismos de seguridad del Estado para vivir persiguiendo con temas privados. Pero yo no creo en eso. Va a haber definitivamente una presión. El día pasado decía alguien, aunque sea Gonzalo el candidato, no puede resistir la presión de que realmente se pongan algunas cuentas claras. Ah, no. Yo te quiero decir, honestamente, que hay una especie de auditoría visual que mucha gente no resiste. Y eso merita una explicación. Solo lo visual. Sí, porque, mira, el magistrado Ortega Polanco dictó una decisión respecto al tema de Odebrecht muy interesante. Hoy se lee íntegramente. Sí, hoy. A esta hora se debe estar leyendo. Sí. El magistrado habló del carácter imprescriptible de la persecución de la corrupción. Y yo les recuerdo a la gente que los amigos de Orlando Martínez le hicieron un gran favor al país. Cuando iba a perimir, siempre introducía. Y eso, Pau Castro terminó preso en la cárcel. Murió en la cárcel. En la cárcel. Y otros. Es decir, mira, ya no es posible operar desde el Estado con los niveles de complicidad de antes. Pero no tiene que ver ni con el cambio de gobierno. Es con la capacidad de auscultar que tienen actores políticos importantes y la misma sociedad civil.
que hace críticas interesantísimas. Aquí todos nos conocemos, los niveles de movilidad patrimonial de mucha gente aquí se resultan inexplicables y eso va generando una indignación, una molestia. Yo invito a cualquiera, que haga un ejercicio del típico PLDista que conoció hace 30 años, como vive ahora. Tú dices, pero ven acá, aquí hay cosas que no se corresponden. Es que el Estado da para mucho. No, entonces eso va generando un nivel de acumulación. Los grupos oligárquicos tradicionales de la República Dominicana, sus exponentes no tenían como estilo de vida la indecencia de exhibir su riqueza. Pero eso no están asustados porque eso han hecho negocio también. Han tenido mucho... Bueno, pero vamos por parte. Lo que indigna a la gente es que usted transfiera fondos públicos en bolsillos privados. Y que en un país con tantas falencias, deficiencias, yo le invito a la gente que vaya a la periferia de la ciudad para que vean los servicios básicos inexistentes, las grandes dificultades. Eso la gente se indigna. Hoy, ¿qué están haciendo todos esos ayuntamientos que se han creado en torno a la ciudad? Esto está dividido en qué sé yo cuántos pedazos. Claro. Y cada pedazo es un ayuntamiento, qué sé yo qué, una vicealcaldesa, una megadiva también, y qué sé yo, porque para todos alcanza. Sí. Pero eso, al final de la jornada, constituye una especie de caldo de cultivo de insatisfacción. Yo quiero darte esta información así como reflexión. La historia siempre ha sido un elemento interesante para que los políticos de verdad reflexionemos. La llegada a Trujillo en 1930 fue el resultado de una perturbación interna, pero la incapacidad de ver más allá de la curva de dos líderes fundamentales. Eran Horacio Vázquez y Federico Velázquez. Ellos ganaron las elecciones en 1924, producto de una alianza, y Horacio Vázquez lo que hizo fue que en una pirueta constitucional se quiso extender por 6 años. Federico Velázquez puso distancia, pero después se arreglaron, pero el arreglo llegó tarde, porque Velázquez fue el candidato con José Dolores Alfonseca de segundo. Un gran hombre que no pudo. Contra un binomio de segundo a bordo, Estrella Ureña, y primero a bordo, Trujillo. Y ellos no tuvieron la velocidad en el pensamiento para entender que era más importante ponerse de acuerdo e impedir la dictadura que dejar el proceso. Lo dejaron y cuando hicieron el intento fue tarde. Luis Abinader y Leonel Fernández tienen la inteligencia, la capacidad y el sentido común para darse cuenta de que este país no le va a perdonar que ellos no se pongan de acuerdo sobre el tema básico. Para mí sería muy cómodo quedarme en la fuerza fundamental de la oposición. No, yo tengo sentido crítico y tengo un compromiso. Quizás tú estás leyendo esa lección histórica y estás tratando de no asumir el papel que asumieron algunos de esos liberales que hicieron a un lado y que esperando que la cosa... Que el mango goteara. Sí, y acabaron devorados por el proceso. Y otros tuvieron que sumarse a la dictadura. Claro. Guido, ¿espera alguna sorpresa en este proceso? Porque hay muchos macos tapados, o muchas cosas que no están en la superficie. Y ahí se ha hablado, por ejemplo, José Lalú habló de un PLD que es un cascarón, que eso está vacío, pero hay una realidad de los programas sociales que mucha gente ha agarrado por el estómago. Y qué sé yo, hay muchas cosas, además de travesuras y cosas que se están haciendo del Estado, tratando de buscar un ventajismo, si no en votos, bueno, en resultados de alguna forma. El proceso de octubre fue traumático, se ha determinado, había cosas que el que no lo vio es porque no quiso, demostradas y demostrables muchas de ellas, y otras, bueno, parecería como que está... Porque yo me llegué a preguntar, y mucha gente, ¿por qué insistir tanto en lo del voto? Que eso es un retroceso, pero en otros países avanzados comenzaron por ahí, vieron que no daba resultado porque era vulnerable y echaron para atrás. Pero peor que eso, si fueron capaces de hacer tantas travesuras en octubre, con el agua al cuello, pueden hacer cualquier cosa. Entonces si pueden hacer cualquier cosa, bueno. Por eso hay que evitar del país el trauma de una segunda vuelta y construir una mayoría consolidada. Pero la segunda vuelta no es solamente donde se puede hacer, con respecto a la segunda vuelta, que se puedan hacer cualquier cosa. Y esa cualquier cosa no se puede programar. En lo municipal también. Para la principal. Lo municipal, claro. La forma de responder es generando una masiva participación en lo municipal. Sí, pero el asunto está porque cualquiera puede ser síndico, puede ser lo que sea. Estamos hablando de las elecciones nacionales. Aquí todas las cosas se manejan desde el Palacio. Y el poder se maneja desde ahí.
Hay gente que quiere las altas cortes, todavía. Sí. Hay gente que quiere rehabilitación, todavía. No, porque mira, la mayoría que se va a generar en mayo va a impedir todo eso. No va a posibilitar otro tipo de reforma tendente a mantener a Danilo con posibilidades. Yo creo que su gran amargura es esa. No hay posibilidad de restaurar a Danilo más allá. Y ya él cumplió su ciclo. 8 años, perfecto, como el modelo norteamericano. No hay que perpetuarse tanto en la dirección del Estado. Él generó una opción que se llama Gonzalo Castillo. Yo pienso que Gonzalo es un fraude desde el punto de vista de una candidatura. Eso le va a costar el poder al PLD. Sí. Entre muchas otras cosas. Pero qué bueno. Qué bueno. El país necesita un cambio. Necesita un cambio. Bueno. ¿De quién se pone la ñoña? No, yo estoy convencido que Luis va a ser presidente. ¿Tú crees? Sí, creo que sí. Necesitamos... Creo que entre Luis y Leonel que tal. Sí, pero necesitamos un nivel de amplitud, apertura, no creerse que estamos ganados. Eso no es verdad. Las elecciones se ganan el día del proceso. Ya hay triunfalismo. No. Sí. No. Esos son 3 o 4 gallos locos que siempre aparecen en todos los partidos políticos que se creen que estamos ganados. Pero no. Falta mucho todavía. Hay un viento... Retaliación no va a haber, porque eso se le teme también. No. ¿Cómo apiarse del tigre? Yo no pienso de que una sociedad avanza con retaliaciones. Lo que sí una sociedad avanza es fortaleciendo los mecanismos institucionales que persigan la corrupción, eso sí. Gracias, Guido Gómez. Vamos a agradecer la participación de Guido Gómez en nuestro programa esta tarde. Vamos a repetir, como siempre, a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto esta conversación. Mañana es miércoles, el día de descanso del doctor José Manuel Pérez Hernández a su sección de El Sondeo Emocional. Y el jueves ya estaremos aquí con el politólogo Freddy Ángel Castro. Amigo mío. Vamos a ver por dónde andan las cosas desde el olfato muy fino de Freddy Ángel. Ahora nos vamos, el jueves nos vemos.